Sí, ahí está. No vamos a usar, no, aquí no se usa. 7 de la mañana con 7 minutos. Ya lo escucharon ustedes, el doctor Jorge Panameño. Es un epidemiólogo, miembro del infectólogo. Es un infectólogo, miembro del Colegio Médico y del Observatorio Médico de COVID-19 de El Salvador. Y como sabemos, le damos seguimiento a estos temas relacionados a cómo van los contagios de COVID-19. 204 casos en las últimas horas. Se levantó el cordón sanitario aplicado allá en Chalchuapa. Lo anunció ayer el presidente de la República, este cordón sanitario que fue apoyado por la Policía Nacional Civil y por elementos de la Fuerza Armada. Así es que a partir de la mañana de este viernes, las actividades económicas van a reanudarse en Chalchuapa, departamento de Santa Ana. Estamos pendientes porque había alerta sanitaria para Santa Ana, para San Sebastián Salitrío y había otra población que también tiene esta alerta sanitaria allá en el departamento de Santa Ana, el municipio de El Porvenir, que este es como una señal sobre que sus habitantes, tanto en El Porvenir, en la San Sebastián Salitrío, deben mantenerse más cuidadosos, con mucho énfasis de las medidas de autoprotección. Vaguada para el clima en nuestro país. Tómenlo en cuenta, sabe que por la tarde siempre se forman estos campos nubosos y tenemos mucha tormenta con actividad de vientos y en ocasiones con actividad eléctrica. ¿Qué tal, doctor Jorge Panameño? Bienvenido a la KL y gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, doctor. Es un privilegio y un honor estar aquí. Yo voy a aprovechar este tiempo valioso para tomarme unos segundos para saludar a la audiencia de la poderosa KL, que me encanta venir aquí. Gracias, y poder doctor, para nosotros es un gusto. Compartir experiencias y conocimientos, principalmente porque la KL por décadas ha sido un medio que realmente llega a todos los estratos sociales. Sí. Y entonces eso para mí tiene un valor enorme y saludos cordiales a toda la audiencia. Muchas gracias, doctor, por darnos parte de ese caudal de conocimientos que tiene como experto en infectología, en su práctica cotidiana, atendiendo esta condición de salud de miles de salvadoreños y, por supuesto, brindando su aporte en procesos sistemáticos como es este Observatorio Médico de COVID-19. El doctor Jorge Panameño, hemos querido la mañana de este viernes que nos haga sus consideraciones sobre el momento actual que tenemos de COVID-19. Esta es una característica, doctor, de las pandemias que pueden tener estos periodos de tiempo en los que habíamos visto un promedio de 100 contagios y de momento se están reportando, como usted dice, son datos oficiales, pero estos datos oficiales están mostrando una curva mucho más alta. A ver, yo voy a hablar desde la perspectiva personal, desde lo que yo veo en mi práctica privada y lo que mantenemos como Observatorio Médico COVID-19 del Colegio Médico de El Salvador, que nos permite mantener comunicación con colegas que están trabajando en todos los sectores de la salud, ¿verdad? Sí, nos basamos en eso y también estamos observando muy de cerca el aspecto mortalidad, la letalidad, tomando como base las informaciones de las alcaldías, ¿verdad? Sí. Entonces vemos dos cosas, vemos la demanda de servicios médicos hospitalarios y vemos la letalidad, la cantidad de fallecidos que son enterrados con bajo diagnóstico de sospecha de COVID o neumonías atípicas, como también... Es lo mismo, doctor, una sospecha de COVID o una neumonía atípica. Mire, lo que pasa es que este es un término ambiguo, el de la neumonía atípica. La neumonía atípica es cualquier cosa, pero en un tiempo de pandémico como el que estamos viviendo, es una norma en epidemiología que si reúne ciertos criterios clínicos, básicamente ni las pruebas necesitamos para catalogarlo, ¿verdad? Pero el punto importante de esto es qué está sucediendo, qué debemos hacer, cuál debe ser nuestra conducta y nos debemos aterrorizar, entrar en pánico o no. ¿Qué es lo que primero que nada comentarles que ya a principios de agosto nosotros notamos un descenso notable en la demanda por servicios médicos hospitalarios. Sí.
Es decir, la gente que estaba llegando a pasar consulta. A pasar consulta, por un lado, y por otro lado, los pacientes que llevan con enfermedad grave, requiriendo de ingreso hospitalario porque necesitan oxígeno y otras cosas, ¿verdad? Estos dos segmentos se redujeron. Comienzan a bajar. Nosotros notamos eso y a señalar que esto estaba sucediendo. Y ya para la primera semana de agosto había una reducción del 80% en este tipo, hasta llegar ya en la tercera semana del 90%, y luego viene un periodo en el cual, bueno, durante ese mes se tuvieron que cerrar muchos lugares llamados griparios, que fueron creados de forma improvisada, ¿verdad? Y en diferentes centros hospitalarios públicos, estaba hablando yo. Y entonces poco a poco fue bajando esta demanda y eso se estableció claramente ya para mediados de agosto. Era clara la tendencia en la disminución. Es decir, que cuando se hace esta supuesta reapertura del 24, cuando ya comienza el transporte a dar algún servicio de forma irregular, pero por otros aspectos, no directamente por COVID, sino por el pago de la compensación, ya teníamos una reducción. Ya teníamos una reducción, o sea, pero es bien interesante porque no fue nosotros hubiéramos querido que todas las medidas, incluyendo la reapertura, hubieran sido basadas en recomendaciones de expertos sanitarios, y luego vienen los otros aspectos de economía y cosas que no son de nuestro dominio. Pero digamos que eso fue casual. Afortunadamente eso sucedió porque se habían hecho otro tipo de proyecciones desde otros sectores. El asunto es que comienza a bajar, y a finales de agosto era claro el descenso que se mantuvo constante, pero sin llegar a 0 casos. Y esto es bien importante para categorizar la situación. Entonces todo septiembre se mantuvo estable en cuanto a que hubo en ocasiones elevaciones del número de casos, pero que fueron de corta duración. No pasaban de 100, ¿verdad? Sí, y algunas veces podían subir, pero eso es lo que se espera. No hay caídas abruptas, que de repente se dibuje una curva regular hacia abajo, eso va cayendo en dientes de sierra, ¿verdad? Como un escalón, escalonadamente. Y eso se mantuvo durante todo septiembre, y también el porcentaje bajo de ocupación de camas. Bajo en algunos lugares de 0, nada, ¿verdad? Le digo, tuvieron que cerrar unidades especiales que fueron creadas de forma improvisada. Incluso, fíjense, en Chalchuapa hablábamos con personal médico y nos decían que les habilitaron 10 camas para pacientes con COVID en el marco del cordón sanitario que terminó hoy en la madrugada, y que de las 10 solo estaban ocupadas hasta ayer 2 camas. Así es. Pero ¿y entonces qué es lo que está pasando? Hace aproximadamente unos 13 días comenzamos a notar y a comentar desde el observatorio que se estaba registrando un aumento en el número de casos, pero estos casos tienen unas cosas bastante interesantes y diferenciadas Entonces, ¿qué es lo que pasó entre agosto y septiembre? La curva epidemiológica entró en franco descenso. Nunca hemos logrado determinar en estos 2 meses qué fue lo que causó ese descenso. Pero sin duda alguna el factor asociado más importante que hemos identificado es que el pueblo salvadoreño, la ciudadanía, tuvo una adherencia a las medidas de prevención muy importante. Es de también señalar el hecho de que cuando se produce este descenso no había ningún confinamiento de ningún tipo, porque ya se había dicho que si no nos encerrábamos nuevamente de 15 a 21 días, eso no iba a suceder. Sí, hubo. ¿Verdad? Pero la situación es que eso se produce, pasa, y entonces comenzamos a querer analizar qué es lo que estaba sucediendo. Y surge dentro de las posibilidades como asociado a esto que sin duda alguna los salvadoreños estaban acatando responsablemente las normas de prevención, que todos sabemos cuáles son, ¿verdad? Uso de mascarilla, distanciamiento social, evitar aglomeraciones, lavado de manos, ¿verdad? Evitar cosas de riesgo, y así nos habíamos mantenido hasta, como le repito, hace
13 días que comencé a ver, vaya. Ya hoy en octubre. Ya hoy en octubre comencé a entender cada vez más. Y un fenómeno que he notado es que, digamos, en un día en que tuve 12 consultas después de tener nada, Ajá, ¿verdad? ajá. Tuve 12 consultas, todos casos nuevos, ¿verdad? Casos recientemente diagnosticados. Recuerda que ahora en la práctica privada tenemos la posibilidad ya de hacer la prueba. Sí, hay 2 laboratorios, tres laboratorios. Y ya creo que 4, entre 3 y 4, ¿verdad? Cada día surgen nuevos. Estos laboratorios son autorizados por el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Y participa el Consejo Superior, doctor de Salud. Es una entidad debería, realmente desconozco. Que en la asamblea estaban hablando de acuérdense que hoy accesar a la información pública de cómo se hacen las cosas es algo complicado. Entonces, pero imagino que sí, la situación es que son laboratorios autorizados. El punto es, entonces, que quería señalar es que tenía 12 el 50% de los pacientes representaban brotes domiciliares. Es decir, una persona consultaba, pero cuando uno en la entrevista ahonda en la situación, toda la familia estaba infectada. Los empleados y todo el entorno domiciliar. Entonces eso ya... ¿qué está sucediendo? Está aumentando el número de casos desde hace 12 días, lenta pero sostenidamente, porque no tenemos un disparo como ha sucedido en otras naciones, que de tener 0 casos, 10 casos sube a 1000, ¿verdad? No, pero sí se ha mantenido sostenido. Entonces aquí primero viene la pregunta, ¿qué es eso? Pero quiero señalar que lo que es notorio es la edad, el grupo etario, decimos nosotros en medicina, que están siendo afectados, y particularmente llama la atención que la mayoría son jóvenes, ¿verdad? Uno. Segunda situación, vemos que no ha aumentado ni los casos graves ni la letalidad. Y una vez más, no me estoy refiriendo a lo que se da a conocer en las estadísticas oficiales, sino al observatorio del Colegio Médico. Sí, entonces lo que mantenemos vigilancia sobre eso. Y entonces, porque... Los casos graves entonces no registran un incremento. No un incremento grande. Sin embargo, sí ya notamos otra cosa que en el sector privado y es posible también que haya habido un incremento, pero no sabemos cómo, porque no tenemos acceso a la información real y creíble de lo que está pasando en los centros COVID del Estado. Pero desde ahí se nos informa, y de la Seguridad Social, que no ha habido un franco aumento. De casos graves. Un caso más... Ni de número de decesos. Decesos, así. Y los decesos, fíjate que es bien interesante, porque en este país, aunque yo quiera cubrir la realidad, nadie puede ser enterrado legalmente, clandestinamente otra, pero legalmente, sin que tenga un certificado de defunción. No puede, es posible. Entonces yo, en las alcaldías puedo estar vigilando y entonces ahí no va a haber manera de que, ¿verdad? De que se cubra una situación de estas. Entonces no hemos tenido un aumento en la letalidad, pero sí hay un incremento de casos. Entonces la pregunta que se encuentra detrás de esto es ¿qué está pasando? Estamos ante un rebrote que va a ser de alcance limitado, como ha sucedido ya en los meses durante este periodo de descenso de la curva, voy a categorizarlo así. Tuvimos algunos aumentos, ¿verdad? Que en Oriente, pero que ¿coincide el observatorio, doctor panameño, los datos del observatorio? Directos con el doctor Jorge Panameño. Le decía, doctor, ¿coinciden los registros del observatorio con las acciones que se estuvieron haciendo? No coinciden. Por un lado no coinciden y por otro lado
este tipo de medidas tienen que obedecer a protocolos ya establecidos internacionalmente, diseñados, y el dominio de saludistas y epidemiólogos. Entonces, no coinciden, y es una situación en la cual nos encontramos todavía nosotros que haya realmente justificación. Pero realmente, ¿qué es lo importante ahora? Es evitar el pánico y explicarnos qué está sucediendo, porque hay mucha preocupación, sobre todo porque nadie quiere regresar a las escenas dantescas que nos tocó vivir durante abril, mayo, junio y julio. Sí. Nadie quiere volver a pasar por esa situación. Creo que ni humanamente, económicamente, socialmente, estamos agotados. Colapso, como nación estamos agotados. La población entera está agotada. Y eso fue lo que al final llevó a un amplio cumplimiento de las normativas, ¿verdad? El temor de haber visto la letalidad, de que los alcaldes nos decían, mire, he enterrado 400 personas, ¿verdad? En este periodo de tiempo, el cementerio está colapsado o sea, prácticamente muy pocas personas hay a quienes no les haya fallecido un ser querido. Y el gremio médico en particular, los trabajadores de la salud hemos perdido más de 130 personas. Ese es el registro. Más de 60 de los cuales han sido médicos, ¿verdad? Y eso significa una pérdida para el país enorme, lo que cuesta formar un médico. Sí. Bueno, hemos retornado ya con nuestra señal al aire. Estábamos únicamente en la transmisión del Facebook Live, debido a que en la zona donde se localizan las antenas de transmisión de nuestras habituales frecuencias de la poderosa YSKL hubo un corte de electricidad, me informa Miguel Figueroa, nuestro productor, pero ya estamos con nuestros propios recursos. Gracias por seguir con nosotros y saludamos a quienes siempre se mantienen conectados en el Facebook Live de la poderosa YSKL. Estas plataformas digitales nos sirven para llevar contenido a los medios noticiosos formales, así es que no nos cambie, ya regresaremos las 7 de la mañana con 24 minutos. El doctor Jorge Panameño nos va a explicar cuando volvamos sobre estos alcances limitados de este rebrote y pues lo que dice, no debemos tener pánico, hay que asumir una actitud responsable con las medidas sanitarias. Pregunta para el doctor Panameño en la número 2. Buenos días, le escucha el doctor Mauricio. Sí. Gracias, Neri, buenos días, un saludo para toda la audiencia. Neri, aquí en Chiachuapa, que hemos tenido, se ha levantado hoy el cerco sanitario, la gente ya pues está retomando la actividad normal. Una pregunta para el doctor Panameño, Neri, en esta situación, pues en Chiachuapa, en los últimos 20 días, el cementerio general nada más registró 2 enterramientos por protocolo de COVID. El Hospital Nacional de Chiachuapa tiene 30 camas asignadas para este tratamiento y solo registra 3 personas ingresadas en la última semana. Entonces, la pregunta es, con los exámenes que hizo el Ministerio de Salud, que muchas personas han salido positivas, es si el virus ha mutado o tiene menos intensidad, porque es la pregunta que se hacen aquí todos los chiachuapanecos. Buenos días, Neri, buenos días, doctor. Sí, es bien interesante. Estaba valorando eso. ¿Qué está sucediendo en esta situación? Ahora yo voy a abstenerme de hablar de las estadísticas oficiales, porque ya hemos sentado posición al respecto y no son una fuente confiable en la que podamos analizar. Y quiero insistir en eso. Sí, nosotros no estamos... esa situación tiene que ser sujeto de una valoración diferente, ¿verdad? Pero sí, de hecho, días antes de que se reconociera el sistema de salud público, la elevación ya nosotros habíamos señalado. Sí, usted lo explicaba. ¿Verdad? Que lo que estaba sucediendo. Pero quiero yo decirle que esta elevación, por eso es que, y por favor, présteme toda su atención en este momento. Nadie tiene los datos suficientes, pero nadie para categorizar, en El Salvador, para categorizar la situación que estamos viviendo como un rebrote o como un inicio de lo que podría ser una segunda ola o una elevación de porque esta ola, la primera ola, vamos a llamar, nunca llegó a cero. Nunca entró en un valle real, sino que bajaron el número de casos y entonces
han habido periodos de aumento y en del número de casos y en este momento registramos un aumento en los casos, pero no está siendo acompañado de la misma letalidad, de las mismas repercusiones que tuvimos durante abril, mayo, junio y julio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Tenemos que vigilar esta semana y por lo menos 2 más la situación. Podría tratarse de un rebrote, podría ser. ¿Y cuál es la diferencia entre un rebrote y el inicio de una ola? Segunda ola. Entonces, podría ser la misma ola con un patrón bimodal, le llamamos nosotros, que pueda tener siendo la misma ola. Esto hay que discutirlo, llegar a conclusiones, criterios técnicos, así es. Pero el punto en la práctica que nos interesa a nosotros y que nos preocupa es que los brotes son de alcance limitado y suelen durar poco y controlarse. En cambio, cuando la curva epidemiológica comienza de nuevo a entrar a una fase de aceleración que lleva un aumento, esto es sostenido en el tiempo, y cada día va subiendo. Entonces, esta es la primera cosa. Todavía no hay datos suficientes. Nadie puede estar diciendo, mire, estamos en la segunda ola, lo que se puede decir con los datos que usted tenga en este momento es que tenemos aumento del número de casos. Que este aumento han manejado, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Es que, bueno, serán ellos, vaya, desde su punto de vista. La situación es que tiene que pasar todavía, y ese es el punto importante. Parece que no está impactando ni en letalidad, es lo que comentaba ahí el caballero, que no le decía yo, pues los alcaldes no nos están reportando un aumento importante, y luego las camas ocupadas en los servicios especiales están bajas. Y es que el virus ha perdido fuerza. ¿Por qué fue tan alta la letalidad que tuvimos anteriormente? Bueno, entonces aquí vamos. Estábamos diciendo que al parecer, este es un análisis personal, ¿verdad? En materia de COVID-19, de la COVID-19, nadie tiene la verdad absoluta. Lo que yo les estoy diciendo hoy, en la tarde de este mismo día o mañana, la próxima semana, puede cambiar. Esa ha sido la realidad, muy dinámica. Pero me parece a mí que una de las explicaciones de esta situación es porque están siendo afectados primordialmente los jóvenes. Los jóvenes en donde la mayoría de los casos van a ser casos leves, si acaso moderados. Recuerden que existen 4 variedades diferentes de intensidad de enfermedad: leve, moderado, severo y grave o crítico. Estos últimos son los que llegan a cuidados intensivos y fallecen. Entonces, esta es una situación. La otra situación importante es que hoy, entrando a 10 meses de pandemia, 8 o 10 meses de pandemia, no es lo mismo que al inicio. Hemos aprendido a tratar la enfermedad. Tenemos nuevos recursos que no estaban disponibles cuando esto inició, que van desde el diagnóstico hasta tratamientos efectivos, altamente efectivos. Y ustedes recordarán en el reciente episodio del presidente Trump, que yo no voy a comentar si es cierto o no, el análisis de cada quien, pero decía, en un medio importante decía que el médico que estaba atendiendo decía, al presidente Trump, a diferencia del resto de mortales allá, vamos a darle tempranamente todo lo que tengamos para tratarlo. Todo, tempranamente. Y es que esa es la clave del asunto. Entonces, ahora es posible tratar tempranamente. Si nosotros tratamos dentro de los 3 primeros días de iniciar el cuadro, a quien amerite tratamiento, porque adversamos que todo el mundo recibe una caja con medicamentos que no son los apropiados, ni están en las dosis apropiadas, sino que debe recibir tratamiento que lo amerita, ¿verdad? Y eso lo determina el criterio médico. El criterio médico, por supuesto. Entonces, si tratamos a quien lo amerita apropiadamente, temprana, precozmente, es posible bloquear la evolución de una forma leve a las formas más graves, porque no todo el mundo comienza de forma grave. Cuando alguien llega al hospital con neumonía por COVID-19, eso significa que ha estado por lo menos entre 7 y 10 días en su casa o en algún lugar recibiendo un tratamiento o sin tratamiento, pero en un periodo de 7 a 10 días. Rara vez alguien va a entrar antes de eso en forma... Entonces nos da una amplia ventana y puede ser que esa lección se haya aprendido.
¿verdad? ¿Y qué hacer, doctor, ante estos casos? Ya sea, como usted dice, que la curva está entrando en una etapa de alzas, o que podemos tener más adelante una curva muy acelerada, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Entonces, como le decía, el factor más importante que identificamos de lo acontecido del descenso de la curva epidemiológica era la adherencia a las medidas de prevención. Y hoy, por lo contrario, entonces, inversamente proporcional, que lo que está causando esto, sin duda alguna, es que sectores de la sociedad han dejado de tener adherencia a las medidas de prevención, particularmente quienes están siendo ahorita los más infectados, los jóvenes. El confinamiento, doctor. El confinamiento, sin duda alguna, que este confinamiento prolongado, que de nada sirvió en cuanto a la pandemia, como medida preventiva, sí iba a tener y tiene por medidas repercusiones en los aspectos psicológicos de cada persona, y uno de esos es una sensación de ansiedad, sobre todo en las personas jóvenes, que le hacen querer salir y tener esa interrelación social de antes, porque incluso tú puedes ver que en Europa ha habido muchas protestas y nos están restringiendo. En un momento difícil también. Europa, claro, pero el asunto es que, y hoy ha sido bien claro, tal como el Colegio Médico estableció tempranamente en esta situación, y que advertimos, los confinamientos prolongados tienen graves efectos colaterales de todo tipo, y uno de ellos son los aspectos psicológicos. Entonces, en las primeras semanas después de la reapertura económica, aumentó el nivel de accidentes de tránsito de personas alcoholizadas. Y no me refiero a un accidente, a una situación particular, sino que aumentó la letalidad y el número de incidentes de personas manejando en la madrugada, casi todos jóvenes que venían de centros de alterne. Y entonces que ha habido mucha reuniones sociales, a veces en su casa, a veces en ranchos de playa, y cosas como esas, y esta situación es la que se encuentra detrás de todo esto. ¿Qué debemos hacer? Como primero, no podemos decir ahorita que se trata de un brote o que se trata de un reinicio de la actividad epidemiológica de la enfermedad, pero estamos en un buen tiempo para reforzar las medidas, ¿verdad? Todavía, y por un gran tiempo de meses, todo lo que resta del año y gran parte del otro, si no todo, vamos a tener que usar mascarilla, vamos a tener que estar bajo los protocolos de distanciamiento social, más de 2 metros entre nosotros, y evitar las aglomeraciones, entonces esto no ha terminado, y obesidad, fumadores, asmáticos, y todo lo que se debe terminar en este punto, que son los que sí se van a morir. Para ellos no va a ser un catarrito. Es complicado. Mire, doctor, y ¿consideran ustedes desde el criterio técnico profesional necesario endurecer restricciones en esto de bares, discotecas? Y más recientemente el ministro de Salud decía esto de las actividades deportivas. Uno puede ver que son al aire libre, él se refería especialmente a las actividades de las municipalidades, ya lo aclaró. ¿Cree usted que es válida esta medida, doctor? No, sí, claro, es válido. Todos vimos escenas que realmente a mí en lo personal me molestó mucho ver aficionados, vimos ahí, y eso era el fútbol profesional, ¿verdad? Sí, hubo aficionados, sí, aglomerados, un gran porcentaje de personas sin mascarilla o utilizándolas de manera inadecuada, gritando, que el gritar conlleva a liberar mayores cargas virales al medio ambiente. Entonces eso es inapropiado total. Todavía aquí no estamos preparados para que haya esa clase de aglomeraciones en los estadios, no para suspender el deporte. Sí, porque otros países lo están haciendo sin afición. Entonces, y yo sí creo que ha faltado un poco de supervisión a quien corresponda, de ver que en los centros de alterne
social como discotecas y otras cosas y otras situaciones, se guarde la debida, se guarden los protocolos, así como... Pero ahí es difícil, doctor, uno puede ver en esas discotecas, o sea, un comportamiento de los jóvenes. Nadie va a estar en una discoteca, fíjese, con una mascarilla, los jóvenes están... Entonces para eso sirve el CAN, o sea, ahí es un llamado a los señores alcaldes, o sea, si es que esta es una situación que requiere mucha disciplina, ¿verdad? Y ahí sin necesidad de que haya violencia, ni armas largas, ni cosas, hay que ejercer autoridad. Y hay que ejercer autoridad sobre los dos. ¿Quiénes son los responsables? Que tal vez los clientes no sean responsables, pero ¿quién es el responsable real? El propietario, la administración del, ¿verdad? Que tiene el responsable de que se cumplan los protocolos. Y ahí debe haber una vigilancia estricta y cercana. Y el Código de Salud ya establece cuáles son las conductas y cómo eso se maneja. Sí, otro sector vulnerable es el transporte. Igual. Tenemos un serio problema, fíjese, no se define qué va a pasar con la compensación y esto ha llevado a que pocas unidades estén brindando el servicio y la población con la necesidad de desplazarse. Entonces van aglomerados. Como dice usted, el papel aquí de los entes reguladores... Ahí es la policía, ¿verdad? Sin duda de tránsito. Y por eso hemos nosotros dicho desde un inicio, el Colegio Médico, desde febrero, desde marzo, desde abril, hemos venido señalando que para manejar esta crisis generada por la pandemia, tienen que haber comités multidisciplinarios. Nadie tiene la última palabra, pero esto se analiza vía comité y se toman las medidas del caso, ¿verdad? Para quién va a ser responsable, quién va a estar vigilando, porque hay que vigilar, sin duda alguna, la población. Si no hay un monitoreo cercano, que como nuevamente no significa que de forma violenta, ¿verdad? Vamos a estar en eso, pero sí hay autoridades que tienen y se pudo haber implementado sistemas de vigilancia y monitoreo del cumplimiento de las normas. Y de nuevo, si esto sucede, si las unidades de transporte se están sobrecargando y no se cumplen las medidas, el responsable es el dueño de la unidad, punto. Y ahí debe ser sancionado. O sea que el que anda a cargo de la unidad es que tiene que permite o no que sucedan las cosas. Y no hay pretexto de que porque no hay ley de emergencia, el Código de Salud, dice usted. El Código de Salud establece claramente las medidas para combatir una epidemia. Doctor, como siempre se hizo en este país. Bueno, doctor, vamos a cerrar nuestra conversación de esta mañana. Aquí nos escribieron en el WhatsApp de la poderosa YSKL. Buenos días, doctor. Dice, yo quisiera que también en las alcaldías se restrinja el resguardo a los trabajadores con síntomas, porque estos pueden contagiar a otras personas. Está en consonancia con lo que usted nos manifestaba hace un momento de la responsabilidad en el caso de establecimientos privados de sus propietarios y en el caso de las comunas, pues de la autoridad, de los alcaldes. Sí, y los protocolos además establecen qué hacer si un empleado se enferma, si se enfermó en la casa tiene que comunicarse, si tengo esto y esto, abstenerse de llegar a su centro de trabajo y llamar, si se enferma durante una jornada laboral, inmediatamente enviarlo a su casa y asegurarse que tenga acceso a la atención médica apropiada. O sea, hay protocolos y el relajamiento de esos protocolos nos ha llevado a esto. Y entonces eso, si surgen una serie de brotes y se juntan, ahí sí podemos enfrentar una segunda ola, y las condiciones no han cambiado sustancialmente en cuanto a tener capacidad de enfrentar eso. Recordemos, ¿verdad? Recordemos, jóvenes, sabemos que hay interés, es parte de la vida y es natural querer divertirse, pero estos son días difíciles en donde asistir a una pequeña reunión, a una pequeña fiestecita, le puede costar la vida. Así es, sobre todo a nuestros seres queridos que están en casa, ya más grandes, como dice el doctor, con enfermedades preexistentes. Así es que, por favor, jóvenes, concientícese sobre la necesidad de esperar un poco. Gracias, doctor, por haber venido. Solo un último. Yo le hago un llamado y les ruego a quienes me están escuchando que si alguien tiene síntomas de la enfermedad, sobre todo si tiene factores de riesgo como las edades y lo que ya comentamos, consulte tempranamente
eso puede salvarle la vida. Buena recomendación, por favor, consulte tempranamente. Préstele atención a esta palabra porque después puede, un día de retraso podrá significar pues una gran diferencia entre una condición de control y una situación crítica, doctor. Sí. Gracias, el doctor Jorge Panameño, infectólogo de nuestro país y además integrante del Observatorio Médico de COVID-19 que administra el Colegio Médico de El Salvador. Un gusto haber hablado con usted, doctor. Igualmente, bendiciones. Gracias. Para la radio y para la nación. Primero Dios.